entraron todos. Vale, empezamos. En el caso de la contracción muscular, ¿se acuerdan cuál es el primer paso para generar una contracción muscular? ¿Quién me dice? ¿Quién dice yo? Adelante, Oshio. Profesora, bueno, es primero un estímulo eléctrico. Perfecto. ¿Y de dónde proviene ese estímulo eléctrico? Nada más ahí déjale. ¿De dónde proviene ese estímulo eléctrico? Puede ser eléctrico o químico, proveniente de otra neurona, de una neurona. Perdón. Ok, ¿y de dónde es esa neurona? Del sistema nervioso. Ándale, ¿y de qué parte del sistema nervioso? Periférico. ¿Qué parte del periférico? No, ándale. Hasta ahí le dejamos. No te preocupes, Oshi. Esto es un repaso porque justamente esta parte es la que queda volando, ¿no? Cuando nosotros somos sector salud tenemos que saber el origen de todo, ¿no? Si yo nada más digo que proviene de una neurona, ¿y cuál neurona? Pues una motora, ajá, ¿y cuál motora? Pues una que andaba por ahí. Entonces, hay que hacer este repaso sí o sí y empezamos. El sistema nervioso central se va a dividir en dos, sistema nervioso periférico y sistema nervioso, el sistema nervioso se va a dividir en dos, en central y periférico, ¿vale? Como bien nos mencionaba Oshi, tiene que ver, ¿quién es Galaxy G5? ¿Saben? ¿No? En el caso del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico mencionamos, cada uno es diferente por los componentes que tienen. En algún momento me decían, no, profa, son iguales. No, no son iguales. Ojo, cuando yo hablo del sistema nervioso central, se compone del encéfalo, de la médula, y entre estos dos tengo un comando que se conoce como tallo mesencefálico, o lo que conocemos también como conmutador, ¿vale? ¿Por qué conmutador, Patricia? Bueno, conmutador porque se dice que un conmutador es como si fuera la recepcionista del sistema, ¿vale? El conmutador dice, ok, el cerebro se quiere comunicar con la médula, mando la información. La médula se quiere comunicar con el cerebro, pues la aviso. Y entonces te dicen, el sistema nervioso central única y exclusivamente se compone de los tejidos y órganos que se encuentran en el eje del cuerpo humano. De arriba o de superior a inferior, encéfalo, tallo mesencefálico y médula espinal, ¿vale? Pero ¿qué crees? También tenemos al sistema nervioso periférico y me decían, es que son lo mismo, no son lo mismo. Los componentes del sistema nervioso periférico son fibras nerviosas, pero además de ello te dice, ojo, las fibras nerviosas solitas pues no hacen nada a menos que tengan contacto con las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso central. Y es decir, el sistema nervioso central se encuentra en el centro del cuerpo, el cerebro, el tallo, la médula, y estos se van a comunicar con todas las fibras nerviosas que se encuentran a la periferia, ¿correcto? Y entonces te dice, el periférico son fibras nerviosas, pero ojo, van a estar siempre en comunicación con neuronas motoras y neuronas sensitivas. Perfecto. Aquel sistema que esté en contacto con las neuronas motoras, ¿qué crees? Se van a seguir subdividiendo esas fibras. Ok. Las fibras nerviosas van a recibir información de las neuronas motoras, pero según esto, las fibras nerviosas se subdividen en grupos de acuerdo a qué estructura están inervando. Si solo inervan a músculos, si inervan a glándulas, si inervan a algún órgano. Y entonces, el sistema nervioso periférico, que son las fibras nerviosas, cuando se comunican con las neuronas, se subdividen. ¿En qué se subdividen? En sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático son aquellas fibras musculares que van a controlar los movimientos voluntarios, es decir, las fibras nerviosas que pertenecen al sistema nervioso somático única y exclusivamente van a inervar a músculo esquelético, ¿vale? Todos los músculos del cuerpo. Y el sistema nervioso autónomo se va a encargar de inervar a todo lo que son órganos, glándulas y músculo liso, ¿vale? Y automáticamente te refiere, el sistema nervioso autónomo controla las respuestas de músculos involuntarios. ¿Qué músculo estaría inervando el sistema nervioso autónomo? Músculo liso y músculo cardíaco. ¿Qué músculo estaría inervando el sistema nervioso somático? Músculo esquelético. ¿Ambos tienen contracción muscular? Pues sí, ¿no? El músculo esquelético se contrae a voluntad del cuerpo y el músculo cardíaco se contrae a solicitud de los tejidos, ¿no? Es autónomo por sí. ¿Sí van hasta ahí conmigo? Y entonces cuando yo le pregunto a Oshi, oye, Oshi, ¿cuál es la neurona que está recibiendo ese estímulo?
Bueno, primero, la neurona, pues parte del sistema nervioso central, porque recuerden, lo único que tiene neuronas es el encéfalo y la médula. Ok. ¿Y de qué neurona estamos hablando? Pues de una neurona sensitiva, profe. Ok, ¿del encéfalo o de la médula? Pues puede ser de cualquiera de los dos, ¿no? Pero principalmente de la médula espinal, porque las sensitivas son aquellas que van a mandar el estímulo al cerebro y principalmente del encéfalo, porque la médula espinal, las neuronas sensitivas son las que mandan la información al cerebro y el cerebro es el que manda la información a las fibras nerviosas, ¿correcto? Entonces va a ser una neurona sensitiva del sistema del cerebro, por favor. Ok, esa neurona sensitiva se comunica con el sistema nervioso periférico y a su vez comunican la información a una neurona motora. ¿A través de qué? Pues a través del sistema nervioso somático. Si yo le preguntara a Oshi, mencióname cuál es el primer paso de la contracción del músculo liso, lo mismo, es un estímulo eléctrico que proviene de una neurona. Ok, ¿y esa neurona con qué sistema se está relacionando? Ah, si es liso, profa, el sistema nervioso periférico y parte del sistema nervioso autónomo. Pero si es músculo esquelético, llega al sistema nervioso periférico y se va al sistema nervioso somático. ¿Queda claro? Y entonces ahora sí sabemos, sí, es un estímulo que llega a una neurona que se encuentra en el sistema nervioso central y una vez que la neurona recibe la información, pues manda la respuesta a través de las vías nerviosas. Y esas vías nerviosas, dependiendo de la estructura que quiero activar, pues va a ser periférico somático o periférico autónomo. ¿Queda claro? En el caso de la contracción musculoesquelética, nos quedamos única y exclusivamente con el somático. Ahora, ojo, y para que ya tengan todo el repaso completo. El autónomo, a su vez, se divide en simpático, parasimpático y entérico, ¿vale? El simpático se menciona que está altamente relacionado con todo lo que tiene que ver con situaciones de estrés. Activa a mi cuerpo, activa a mi sistema. Básicamente se dice que me da respuestas de pelea o de huida. Y en el caso del parasimpático, relaja mi cuerpo. Está relacionado altamente con aquellas actividades de reposo, aquellas actividades basales que implican que mi cuerpo esté haciendo una función, pero que mantenga una respuesta o una función controlada, ¿vale? Y en el caso del entérico, pues se menciona que activa la funcionalidad de músculo liso de igual manera, básicamente los movimientos peristálticos, y mantiene estos movimientos peristálticos activos a lo largo de sus funciones. Y entonces mencionamos, ojo con la división, periférico somático, periférico autónomo, y a su vez el autónomo se divide en simpático, parasimpático y entérico, ¿vale? Ahora te dice, ok, tú me dijiste que el estímulo llegó del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hizo que ese estímulo se convirtiera de un estímulo sensitivo a un estímulo motor? Ah, pues, ¿qué crees? Así como el periférico se divide, también se va a dividir el sistema nervioso central. ¿En qué se divide el sistema nervioso central? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie llevó anatomía de nervioso? El sistema nervioso central se va a dividir en vías aferentes y en vías eferentes. ¿Correcto? Y entonces mencionamos, las vías aferentes son lo que conocemos como la vía piramidal. Y mencionamos la vía piramidal, ¿qué otro nombre recibe? Dorso, lemnisco, medial, ¿vale? ¿Y qué función tiene esa vía? Transmitir los estímulos sensitivos. ¿Vale? Ah, sí, ¿y por qué se conoce como dorso lemnisco medial? Porque actúa sobre las astas posteriores de la médula. Ah, perfecto. Ok. Y entonces, cuando hablamos de que es una vía aferente, ¿a qué se refiere? Ah, pues que va a llevar la información del exterior al interior. ¿Vale? ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos a la vía eferente. La vía eferente es a la inversa. Va a llevar del cerebro al órgano efector. ¿Quién es mi órgano efector? Puede ser una glándula, puede ser el músculo, ¿vale? También es conocida como vía extrapiramidal. Y te dice, ese músculo
se va a subdividir en dos vías más. La vía lateral y la vía anteromedial. Bueno, ¿y qué tiene que se dividan? ¿De qué me sirve? Bueno, la vía extrapiramidal es conocida también como una vía de función motora. Es decir, solo conduce los estímulos motores para que se dé una respuesta, ¿vale? Y entonces mencionamos, esa vía lateral va a ser la responsable de generar respuestas motoras, genera respuestas motoras. Ojo, de los músculos de todo el cuerpo, músculos esqueléticos en general. ¿Ok? A diferencia del anteromedial, que va a generar respuesta motora de músculos faciales y todo lo que tenga que ver con movimientos finos. ¿Vale? ¿Y qué crees? Aparte de estas dos vías, se menciona que también la extrapiramidal va a tener algunas otras conexiones o lo que se conoce como bucles de conexión. Esos bucles de conexión básicamente es lo que conocemos como fascículos. Pero ya me dijiste que la lateral activa a toda la musculatura del cuerpo y la anteromedial a todos los músculos de la cara. Pues sí, pero ¿estás de acuerdo que si yo hago un movimiento de flexión, pues ese movimiento de flexión se hace, ¿no? Pero para que mi mano no se golpee o el movimiento no sea tan brusco, pues tiene que tener características, ¿no? De equilibrio, de coordinación. Y entonces esas características las otorgan los diferentes fascículos. ¿Cuál es el nombre de los fascículos? Si nos vamos de superior a inferior, vamos a tener el córtico cerebeloso, ¿vale? El córtico talámico, el córtico vulvar, el córtico pontino, el córtico, si vamos de arriba hacia abajo, primero es con cerebelo, luego es con el tálamo, luego es con el bulbo, el puente y luego con la médula espinal. Córtico espinal, ¿vale? Y también tenemos el córtico mesencefálico, que es la corteza, la parte más superior de la corteza con la base del cerebro. ¿Queda claro? Y entonces te dice, sí, a pesar de que se active la vía lateral o la vía enteromedial para generar ese movimiento, pues los fascículos van a ayudar a que esos movimientos no sean tan toscos o tan agresivos. ¿Vale? ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Podemos avanzar? Sí, Sí, profe. Vale. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo bien? está bien. Va. Entonces avanzamos. Esto fue su repaso. En control motor me voy a enfocar un poquito más a colores y todo, ¿vale? Pero aquí era para que comprendiéramos de dónde sale ese estímulo. No es solamente decir, ah, pues es un estímulo que viene de una neurona, sino referir, ok, ¿qué tipo de neurona es la que está favoreciendo ese estímulo? ¿Va que va? Y entonces ahora sí empezamos.
Hablando de contracción muscular, pues es importante recordarte que el músculo va a ser considerado como la principal estructura denominada como transductor bioquímico. ¿Por qué? Porque se menciona que el músculo es responsable y capaz de coordinar y de convertir aquellos nutrientes en tipos de energía. Por un lado, una energía potencial y por otro lado, una energía cinética. Potencial por las características que pueda tener el movimiento y cinética por el propio movimiento que se realiza gracias a la contracción muscular, ¿vale? Básicamente mencionamos, el músculo puede convertir energía potencial a través de todos los procesos químicos que lleva a cabo en su interior, o bien puede convertir energía cinética a través de los procesos mecánicos que están enfocados principalmente en el movimiento. Ahora bien, según Gannon, nos menciona que el músculo es un órgano efector del movimiento y por eso esta imagen. Gannon describe mucho que el músculo recibe siempre los estímulos del sistema nervioso periférico y automáticamente lo convierte en un órgano efector. ¿Por qué mencionamos que es un órgano efector? Porque es el órgano responsable de realizar el movimiento, ¿vale? Y como movimiento, pues lo definimos como una de las propiedades fundamentales en los diferentes animales. Además de ello, sabemos que es un acto voluntario del sistema nervioso. O sea, el sistema manda su estímulo y el músculo sin problema realiza la actividad. En el caso de los humanos, pues mencionamos que el movimiento como tal es un movimiento corporal, pero que además tiene como consecuencia la relación directa con el movimiento óseo. Es decir, nosotros podemos tener movimiento siempre y cuando tengamos completo al músculo. Independientemente de que el cerebro esté completo o esté funcional o no, el músculo por sí solo puede desarrollar un movimiento. Ojo, ese movimiento puede ser torpe, acelerado, no controlado, porque repito, el simple hecho de tener al músculo completo, sin ninguna lesión, y la conexión que hace este músculo con la estructura ósea, con eso estamos del otro lado para que realices movimiento. Pero si la estructura nerviosa central, en este caso el cerebro, la médula, no conectan, pues ese movimiento se puede ver afectado. Y entonces Gannon nos dice, la contracción es controlada voluntariamente por el sistema nervioso somático. Y ya vimos por qué, ¿no? El sistema nervioso somático única y exclusivamente controla a lo que serían los músculos esqueléticos en general. Si ya hablamos del músculo cardíaco, pues ya referíamos qué sistema sería el responsable, ¿no? ¿Podemos avanzar? Sí. Va. Y entonces mencionamos, ok, hablando de conceptos generales, es importante encontrarle lógica a este tema. Muchos siempre en fisiología dicen, profa, son muchos temas, ¿para qué nos van a servir? Y en el caso de músculo mencionan, bueno, cuando yo atiendo a paciente no puedo ver al músculo, no puedo ver cómo el músculo cambia o cómo el músculo o cómo la miosina hace el movimiento. Bueno, el hecho de conocer todo el efecto del músculo es porque nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer o a trabajar con nuestro paciente. Si trabajamos contracción isotónica, si trabajamos contracción isométrica o incluso si trabajamos un tercer tipo de contracción que se conoce como isocinética, ¿vale? Y mencionamos el término iso, ¿qué significa, José Rivas? Es como igual. Iso significa igual, ¿vale? Y cuando hablamos de isotónica, se menciona que el músculo tiene que mantener su fuerza, su tono, a lo largo de la contracción. Isométrica, el músculo mantiene su longitud, metros, medida. Iso quiere decir que la longitud del músculo no cambia, ¿vale? Isotónica quiere decir que el tono del músculo se mantiene. Y te dice, ojo, porque una contracción isotónica pura, o sea, que veas que la fuerza muscular se mantiene a lo largo de la contracción es muy difícil de observar a menos que el paciente tenga un buen trabajo en fibras musculares, ¿vale? Una buena hipertrofia. Y entonces mencionamos, ¿en qué consiste una contracción isotónica? La premisa está en que la fuerza se debe mantener a lo largo de la carga o a lo largo del movimiento o a lo largo de la contracción, ¿vale? Cuando yo hablo de una contracción isotónica, el músculo tiene que mantener su tensión, su fuerza a lo largo de la actividad. Y hasta que termine el efecto contractil, pues esta fuerza o este tono disminuye. Uno de los ejemplos base de una contracción isotónica, ¿qué grupo de músculos sería? En esta posición que están en sedestación, ¿qué músculos están cumpliendo una contracción isotónica? Que se dice que tiene que tener la fuerza igual a todo lo largo del evento de contracción muscular. La fuerza, el tono, la tensión. ¿Qué músculos estarían realizando una contracción isotónica?
en este momento que están ahí sentados? Adelante, Marco. ¿Podrían ser los de la espalda? Los de la espalda, ¿cómo se llaman esos músculos de la espalda? De acuerdo a grupos musculares, ¿cuál es el nombre que se les da? ¿Se acuerdan? Músculos antigravitatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque se menciona que tú te pones de pie, estás contra gravedad y ellos te ayudan a mantenerte, ¿no? En una postura erecta. O lo que también conocemos como musculatura paravertebral, ¿vale? O lo que también conocemos como grupo de músculos axiales. ¿Por qué axiales? Axis, eje. Básicamente se dice que son músculos axiales porque los músculos se insertan y se originan a todo lo largo de la columna vertebral. ¿Qué músculos conforman a este grupo de músculos axiales? El longitudinal, los multífidos, ¿vale? Los trapecio superior, medio inferior, dorsal ancho, porque todos se conectan a lo largo de la columna vertebral, ¿vale? Por eso se menciona que son músculos paravertebrales. Porque dependen de la columna vertebral. Y básicamente se dice que son músculos axiales porque todos están a lo largo del eje central del cuerpo humano. El hecho de que tú estés sentado en una silla, pues tiene que mantener completamente la espalda recta, ¿no? Algunos no tienen respaldo. Si no tienes respaldo, automáticamente la espalda tiene un tono, una fuerza. Si tú no tuvieras esa fuerza en los músculos de la espalda, ¿qué pasaría? Te irías completamente hacia enfrente, ¿no? Estarías como muñeco, te doblarías. ¿Por qué? Porque los músculos de la espalda no te responden. Otro de los ejemplos claros sería colocarte de pie y automáticamente mencionamos, ¿qué pasa cuando estás de pie? Estás contra gravedad, pero a pesar de estar de pie te mantienes recto, ¿no? Te mantienes erecto con respecto a la columna vertebral, desde las cervicales hasta las lumbares. Si los músculos paravertebrales estuvieran débiles, ¿qué es lo que pasaría a la hora que te pongas de pie? Automáticamente todo el tronco se dobla, ¿no? Como si fueras un muñeco de trapo, porque los músculos no tienen esa contracción. Se menciona que el ejemplo claro de contracción isotónica, que es que los músculos mantengan su tensión a todo lo largo de un esfuerzo o actividad, son los músculos paravertebrales, ¿ok? En esta posición de sedestación, ¿qué músculos estarían cumpliendo con una contracción isométrica? José Rivas. ¿Qué músculos en una posición de sedestación estarían realizando una contracción isométrica? Se menciona que la fuerza o tensión del músculo tiene que ser menor a la carga y que además el músculo no puede cambiar su longitud. ¿Qué músculo sería? No, maestra, no recuerdo. Ve tu cuerpo y recuérdalo. Tenemos 30 minutos todavía. ¿Por qué no te había visto? Nunca hablas ni tú ni tu compañera. Ahorita la vemos. Andrea Morales, ayúdale al compañero fantasma. Dijo que en qué posición. Pues en la que estás en sedestación. ¿Qué músculo sería el que tiene una contracción isométrica? Basiquísimo, que los tiene que aguantar todos los días, todas horas. ¿El de los pies? No inventes. ¿Sentada generas fuerza en los pies? ¿Del glúteo? ¿Por qué el glúteo? Pues porque básicamente nuestro peso ahorita está cayendo en ellos, ¿no? ¿Pero están contraídos los glúteos cuando estás sentada? No. Entonces, un músculo que se contrae, pero que mantiene su misma longitud. En este momento que están sentados. Oh, José, adelante. Yo te voy a ayudar, José. No sé si podrían ser los cuádriceps. ¿Los cuádriceps están contraídos ahorita que están sentados? Chequen, pálpense las piernas. ¿Las piernas están activas ahorita que están sentados? Otoniel, ¿cuál sería? No, bueno, tenía una idea, pero creo que es el dorsal ancho, pero no estoy seguro. Vas por ahí, pero más anterior. Del dorsal ancho por la parte anterior, ¿quién lo corresponde? El pectoral mayor. No.
Dorsal ancho está abajo. Los Está en la músculos zona lumbar. abdominales. Exacto. Los rectos del abdomen, a pesar de que estés sentado, cuando la pelvis o cuando la cintura te duele, estás como contrayendo el abdomen, ¿no? Para que te deje de doler un poquito la lumbar. Estás ahí como 8 horas. El recto del abdomen no se está cortando, pero está ayudando a mantener una fuerza. Y me dicen, ¿por qué, profe? Pues porque tienes órganos internos. Y el recto del abdomen, como está sentado, los órganos internos, ¿qué buscan? Los órganos internos salen de la cavidad torácica, ¿no? Entonces, el recto del abdomen está generando una tensión para que los órganos internos no se prolapsen, ¿no? No salgan. Y además de ello se menciona, entre más movimientos hagas con la pelvis, pues más estás haciendo que se active la contracción de tus rectos del abdomen, ¿no? Y si tú quieres verificar que realmente el abdomen está haciendo una contracción, vas a inspirar, lo hacen, por favor, inspiran fuerte, o profundo más bien, inspiran profundo, sacan el aire y cierran rápidamente los labios y retraen el abdomen. Entonces vamos de nuevo, inspiro, forzado, expiro todo el aire y retraigo el abdomen. Y sientan cómo el abdomen se pone tenso, pero no cambia de longitud. La longitud sigue presente, pero sí se está contrayendo, ¿vale? Hay algo que se conoce como ejercicios hipopresivos. Los ejercicios hipopresivos, su base son las contracciones isométricas. Los hipopresivos es realizar movimientos de inspiración forzada y expiración forzada, de tal manera que lo que haces con la inspiración y la expiración es retraer a las vísceras. Y ya que retrae a las vísceras, quitas ese peso del recto anterior del abdomen. Y ya que le quitaste peso, ahora sí generas tensión, que es cuando les pido que metan un poquito el abdomen. Y esa tensión se propaga a todo lo largo del recto del abdomen, generando iso, de que la tensión es igual, pero además métrica, porque no cambia la longitud del abdomen. Los ejercicios hipopresivos en la actualidad son la técnica que más se está utilizando para desarrollar una hipertrofia de los músculos abdominales en muchas personas que presentan dolor lumbar. Recordemos que el dolor lumbar es por estar mucho tiempo en sedestación, algunos tienen hernias discales, algunas chicas tienen el abdomen muy, ¿cómo se dice? Protruido, para pronto tienen pancita, y entonces las lumbares les empiezan a doler demasiado, o incluso un embarazo. ¿Qué hace el embarazo? Bota el recto anterior, ¿no? Y entonces las lumbares comienzan a doler demasiado. Bueno, los hipopresivos generan que el recto del abdomen trabaje como si fuera una faja, de tal manera que si hipertrofias el abdomen, pues automáticamente ese dolor de las lumbares o esa hiperlordosis que tienes, pues ya no estaría presente. ¿Sí queda claro? Y entonces, cuando hablamos de isocinéticos, hace referencia a una contracción de los músculos, pero sabemos que esa contracción muscular se puede dar cuando se realiza alguna actividad. Ejemplo, hace rato me decía Rivas que una contracción de isquiotibiales, ¿vale? Isquiotibiales y cuádriceps, cuando tú haces una sentadilla se están contrayendo, ¿cierto? Si yo hablo de isocinético, quiere decir que la contracción de esos músculos se mantiene a lo largo del movimiento, es decir, en la primera sentadilla la contracción tiene que estar presente desde el inicio, bajas y subes. Ya que hiciste posición, bajo, subo, todo ese tiempo de la sentadilla tiene que estar presente el tono de tu musculatura. A eso le conozco como isocinético. A lo largo del movimiento, la tensión del músculo se va a mantener, ¿vale? Y me dices, quiero hacer varias isocinéticas juntas, que quiere decir que quieres hacer varias sentadillas repetidas. Ok, para que sea un ejercicio isocinético, tiene que ser una contracción de cuádriceps e isquiotibiales con la misma tensión en la primera repetición, en la segunda y en la tercera. Pero ¿cómo voy a medir eso? Bueno, que la velocidad, la intensidad, la potencia y el tiempo que toleras la sentadilla tiene que ser igual en la primera sentadilla y en la última sentadilla, ¿vale? Y ahí estaríamos hablando nosotros de una contracción isocinética. ¿Ok? Y entonces, ya que vimos cuáles son las causas de conocer al músculo, que eso es lo que vamos a hacer en taller, nos vamos a características generales. En el caso de características generales, mencionamos que el músculo es una masa amorfa, ¿vale? Básicamente mencionamos que dentro de sus características es que los músculos tienen una estructura
que es directamente proporcional a la actividad realizada. Lo mencioné, ¿cómo son los músculos multífidos? Los músculos multífidos son muy pequeñitos y se van a unir de vértebra a vértebra, ¿no? Son como si fuera un pequeño encaje a lo largo de la columna vertebral. ¿Cuál es la función de los músculos multífidos? Mantener a la columna vertebral alineada y evitar que se desplacen las vértebras una entre otra, ¿no? O ejemplo, tenemos también los músculos palmares. Los músculos palmares son muy delgados, muy cortos, pero además de ello permiten realizar movimientos finos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, me decían hace rato el pectoral. El pectoral pues tiene una mayor cantidad de fibras musculares, pero además mantiene una fuerza y soporte de lo que sería la caja torácica por la parte superior. Entonces, cada músculo tiene la forma de acuerdo a la función que va a realizar. En este caso, el músculo liso o los músculos del intestino son músculo liso, ¿no? ¿Y cómo es el músculo liso? Las fibras son muy delgadas, se sobreponen, que no adoptan una forma específica en el intestino, pero además, la única función que cumple el intestino son movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos son contracciones muy ligeras, pero así como son contracciones muy ligeras, lo que permite al intestino, o lo que le permite esa contracción al intestino, es solo de generar un proceso de absorción de nutrientes, no así la contracción del corazón. Como en la contracción del corazón tiene que ser rítmica, tiene que ser autónoma, tiene que ser inmediata. Y además de ello tiene que ser con una alta intensidad. ¿Por qué? Porque el corazón se va a encargar de bombear sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, la potencia que tiene una contracción cardíaca comparada con la potencia que tiene el músculo liso y con la potencia que tiene el músculo esquelético va a depender del tipo de célula que tengan en su conformación, ¿vale? Avanzando un poco y determinando qué cantidad de músculo tengo en el cuerpo, nosotros manejamos un ejemplo que es el paciente con un peso común o ideal, ¿no? Que se menciona que la población latinoamericana, el peso idóneo debe de ser de 70 kilogramos. De esos 70 kilogramos, 28 kilogramos representan la masa muscular. Básicamente entre un 40 y un 50% del peso total del cuerpo representa la masa muscular, ¿vale? Anteriormente habíamos mencionado cuánto representa el líquido corporal humano con respecto al peso. José Rivas, ¿cuánto de agua tenemos con respecto al peso corporal humano? El 60%. El 60%, ¿no? Primero mencionábamos que se manejaba del 56 al 60, nos podemos quedar con el máximo que es 60. Si se dan cuenta, la masa muscular va dentro de los parámetros 40, 50, son 10% menos. Si hablamos de los litros de agua, pues tomando en cuenta la ecuación del agua total corporal, pues mencionamos que son 42 litros el agua corporal. De esos 42 litros, la estructura muscular solicita 22 litros de agua, ¿ok? Y entonces mencionamos, además de ello, el tejido muscular tiene que favorecer la absorción de potasio. José Rivas, menciónanos cuál es la estructura que recubre la fibra muscular. ¿Cómo se le denomina esa estructura? ¿Sería el sarcolema, profe? ¿Por qué? ¿Qué es el sarcolema? Es el que cubre a la masa muscular, ¿no? ¿Y el sarcoplasma? ¿Y el perimicio y el endomicio no lo recubren también? Adelante, Andrea. Pues yo sé que el sarcolema es una membrana que envuelve a la fibra musculoesquelética. ¿En qué porción envuelve a la fibra musculoesquelética? Está correcto lo que me dices, pero ojo, como envolturas tenemos varias. Tenemos sarcolema, sarcoplasma, perimicio, endomicio. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Adelante, Hernández. Que el sarcolema es el que rodea al sarcoplasma. Exacto, ¿vale? Y es el más externo. Entonces, si ustedes me hablan de alguna de las membranas, pues tienen que recordar cuál es la localización de esta. Y mencionamos, al ser la más externa, funciona como la típica membrana celular. Y mencionamos que la principal característica de la membrana celular es que se despolariza, ¿no? Para que surja este proceso de despolarización, se menciona que el sarcolema que recubre la fibra muscular
requiere del 80% de potasio para poder despolarizarse. José Rivas, ¿por qué necesito que la membrana que recubra el músculo como tal se despolarice? De acuerdo a los pasos de la contracción muscular, ¿por qué necesitamos que se despolarice? Porque tiene que estar en reposo. No. Si se despolariza, no está en reposo. Catalina, adelante. Para que se puedan abrir los canales. Exacto, para que se abran los canales de calcio, ¿vale? Mencionamos, ¿qué pasa con la membrana? Esta sería mi célula. Entonces, José Rivas nos dice que se va a colocar en un estadio neutro. Si la membrana se despolariza, ¿la membrana pasa a un estadio neutro? Pues ya vimos el tema, ¿no? Si la membrana se despolariza, ¿qué pasa? Cambia la polaridad, el nombre te lo dice, despolariza. Negativo afuera y el positivo entra, ¿no? Y cuando la membrana se despolariza, ¿entra en reposo? No, ¿verdad? Comienza a trabajar. ¿Qué hace? Comienza a propagar un estímulo eléctrico. Y si ese estímulo eléctrico se propaga a lo largo de la fibra muscular, ¿qué es lo que va a generar? La apertura de canales. ¿Qué canales son los que se van a abrir para una contracción muscular y que les mencionaba? Ese ion es la moneda de energía para toda contracción muscular, que incluso mencionamos que cuando ya el cadáver está presente después de las 24 horas, ese ion sale solito, anda por el cuerpo y genera contracciones musculares después de las 24 horas de muerto. Catalina, adelante. Catalina. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ah, pues como alzaste la mano. Es el No, ya calcio. la había bajado. Ah, el calcio, perfecto, Adrián, ¿vale? Mencionamos, el calcio es por excelencia el ion que se va a liberar cuando se despolariza el sarcolema, ¿vale? ¿En dónde se va a liberar? En lo que conocemos como la famosa tríada. La tríada está conformada por un túbulo T y dos cisternas, ¿vale? Y entonces, ¿qué te dice? Automáticamente está aquí el sarcolema se despolariza, ¿no? Con el estímulo eléctrico, con la liberación de neurotransmisores, que mencionamos que los neurotransmisores se liberan y se van a unir en los receptores del sarcolema, ¿no? Cuando se une a los receptores del sarcolema, pues se despolariza el sarcolema y si se despolariza, apertura los canales de calcio y el calcio ingresa a lo que sería el túbulo T. Si el calcio ingresa al túbulo T, el calcio puede ingresar a las cisternas y de las cisternas llega a lo que sería el retículo sarcoplásmico y de ahí va a la unidad funcional que conocemos como la sarcómera, ¿no? Que como ya leyeron los demás pasos, pues ya me están entendiendo un poquitillo. ¿Sí van hasta ahí conmigo o no? Va, entonces primero necesito el estímulo genera la liberación de neurotransmisores, el sarcolema tiene los respectivos receptores, se une neurotransmisor-receptor y se despolariza todo el sarcolema. Si el sarcolema se despolariza, se libera calcio, ¿vale? Si se libera calcio, el calcio ingresa al túbulo, que mencionamos que el túbulo está unido o está comunicado con las dos cisternas laterales, ¿no? José Rivas, ¿qué estructura se activa para que el calcio entre en las cisternas? Vamos a salir y volvemos a ingresar.